día yo quiero compartir un mensaje que tiene que ver con la naturaleza del pecado. Y quiero animarles a que puedan navegar juntamente conmigo. El mensaje lo he titulado así: la naturaleza del pecado. Y la mayoría de gente piensa que el problema del hombre es el pecado, pero el pecado viene a ser la consecuencia al problema real del hombre. La naturaleza del pecado, y ciertamente ustedes tienen ahí un texto que lo vamos a ir entendiendo más adelante, y dice ahí, ¿no? Sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la separación o la muerte. Amados hermanos míos, ¿qué dice? No erréis. La palabra no erréis significa no te equivoques. No erréis, no te equivoques. Y ciertamente la imagen que está ahí es solamente una imagen. Sabemos que el fruto no era una manzana, y tampoco importa qué fruto fue. Lo que importa es lo que esto trajo como consecuencia en la vida del hombre. Y bien, entonces ahí estábamos viendo que Santiago, el apóstol Santiago, lo que él estaba explicándonos es cómo el pecado se concibe en el corazón del hombre y cómo el pecado trae como consecuencia la muerte al corazón del hombre. Y yo quiero que usted me acompañe a navegar a través de las Escrituras para que usted pueda comprender lo que la Biblia dice para cada uno de nosotros. Cuando vino Jesucristo, yo quiero que usted sepa que Él fue el único. Diga conmigo, Él fue el único. Cristo. Así es, Él fue el único, después de Adán, antes de la caída, que tenía la misma imagen de Dios, habitando en su propio cuerpo. Cristo Jesús es la imagen de Dios en un cuerpo de hombre, es decir, Dios mismo hecho hombre. Por eso es que vemos una parte en la palabra, en las Escrituras, cuando nos dice, Felipe le dice al Padre: Señor, yo te creo, ya voy a parafrasear lo que él dice, pero ya te vengo siguiendo, venimos sirviéndote, siguiéndote, somos tus discípulos, pero solamente una cosa te pido: muéstranos al Padre, y ya, con eso ya, todo está completado, ¿no? Y el Señor le dijo: ¿tanto tiempo estoy contigo y aún no te has dado cuenta? Lo que le estaba diciendo: ¿aún no te das cuenta que yo soy la imagen del Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Entonces, Jesucristo fue el único, después de Adán, antes de la caída, porque Adán, después de la caída, ya no era el mismo. Tenía una simiente corrupta. Él, después de la caída, Jesucristo es el único hombre que tenía la misma imagen de Dios habitando en toda su plenitud en Él. Es algo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, debemos anhelar. La Biblia nos enseña en Mateo 4 que cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado con el propósito de separarlo de Dios, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál es siempre el propósito de la tentación? Separar al hombre de Dios. La tentación no tiene otro objetivo más claro que es el de separar al hombre de Dios. Entonces, Satanás quería destruir a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él era la imagen de Dios. El hombre no es un problema para Satanás, porque el hombre está atrapado, vive atrapado en su condición caída, porque el hombre es imagen y semejanza de Adán después de la caída. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús fue tentado, fue llevado por el Espíritu, estaba lleno del Espíritu de Dios. Hay gente que cree que tiene que ayunar 40 días para ser llenos de Dios. No, Él estaba ya lleno de Dios y fue al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el deseo que tenía Satanás? Separarlo de Dios, es decir, matarlo. Porque la única forma de destruir Satanás al hombre es a través del pecado. Es decir, cuando el hombre cae en el pecado, automáticamente es separado de Dios.
Entonces la Biblia nos enseña en Mateo 4 que Jesús fue tentado con el propósito de separarlo. Satanás quería separarlo de Dios a fin de dominarlo y destruirlo. Eso fue lo que hizo con el primer Adán, es decir, con Adán. Y a través de la historia de miles de años, por el pecado de Adán, Satanás ha tenido dominada a toda la humanidad, atrapándolos en sus deseos, en sus pasiones, en sus ambiciones, etcétera, para que la gente que está en el mundo, siendo como marionetas, se mantengan alejados de Dios y finalmente termine en la destrucción. ¿Cuántas personas ahora mismo están corriendo hacia la destrucción siendo marionetas y engañados por Satanás? La humanidad sin Cristo tiene esa suerte y tiene ese destino. La humanidad sin Cristo. Son muchos. Estas personas viven perdidos en los deseos de su alma, que su alma los incita a hacer, porque ya tienen lo que Satanás puso en sus corazones, separarlos de Dios, los separó de Dios. Por lo tanto, él domina sus almas, y como están separados de Dios y atrapados y entretenidos por Satanás en sus rutinas, pueden ser en sus comportamientos, en sus almas sedientas, porque hay gente que está sedienta de hacer cosas, en sus almas sedientas, que sin darse cuenta, por seguir el placer, la gloria, el poder o el dinero o cualquier ilusión que este mundo ofrezca, esas personas van camino hacia la destrucción, hacia la muerte. Entonces, el mensaje de hoy día yo lo he titulado La naturaleza del pecado. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos la naturaleza del pecado. El problema del hombre es estar separado de Dios. ¿Me dejo entender? Y el dominio de Satanás es sobre el pecado, sobre los que están separados de Dios. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que el pecado nos separa de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Me están escuchando, verdad? Fue el pecado lo que lo separó al hombre de Dios. Fue el pecado. Fue el pecado, y la estrategia del enemigo para seguir destruyendo al hombre empieza con la tentación. Por eso es que la tentación trae como fruto el pecado. Por eso es importante entender estos versos, y ahora sí los vamos a leer nuevamente, Santiago 1, y voy a leer desde el verso 14 al 16. Sino que cada uno, dice, Santiago 1, 14 al 16, cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la separación del hombre con Dios, la muerte. ¿Verdad? Amados hermanos míos, no erréis, dice. ¿Qué es la concupiscencia, pastor? ¿Qué palabra tan rara saca hoy día? Está en la Biblia, amén. Pero la concupiscencia no es otra cosa que el deseo de los bienes materiales o terrenales, en especial el deseo sexual exacerbado y desordenado. Lo que este pasaje, lo que este versículo nos está diciendo es que, en otras palabras, el enemigo de nuestras almas, Satanás, sabe qué nos agrada. ¿Cuántos saben que él sabe cuánto calza usted? Porque él está debajo de sus pies, ¿verdad? Pero no sabe solamente cuánto calza, él lo ha tenido a usted. A usted. Lo ha tenido en el pasado. Entonces, si una persona, por ejemplo, tenía problemas con el alcohol, no va a ser tentado pues con cigarro o con juegos de azar. Va a ser tentado en lo que él era dominado. ¿Me dejo entender? Todos, sin excepción, todos los que estamos aquí, toda la humanidad, que le ha pertenecido a Satanás, pero todos, sin excepción, tenemos debilidades, y el enemigo, hermanos, siempre está observando. ¿Sabe lo que él hace en un cristiano? Lo observa. ¿Para qué lo observa?
Porque él sabe que ya Cristo derrotó la obra que Jesús hizo en la vida de esa persona, pero lo observa. Y comienza a observarlo para ver cómo hacerlo caer. ¿Creen que la intención de Satanás es hacerlo caer? ¿Creen que la intención de Satanás es robarte tu billetera? ¿Crees que la intención de Satanás es acabar con tu matrimonio? La intención de Satanás es separarte de Dios. ¿Me dejo entender? Y nosotros tenemos que tener eso bien claro, que la intención del enemigo es mi separación de mi comunión con Dios, que es algo que yo tengo que proteger, cuidar, amar, valorar. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que declaramos, porque Él no puede saber lo que nosotros pensamos, pero Él lanza cosas a nuestra mente y de acuerdo a nuestras reacciones o nuestras palabras, comienza a saber, ya sé por dónde lo puedo coger o la puedo coger. ¿Me dejo entender? El propósito del enemigo es tener al hombre atrapado en sus deseos, en sus pecados, porque él sabe que a través de eso va a mantener al hombre alejado de Dios. Y estos comportamientos, ¿qué van a hacer? Van a terminar destruyendo la vida de la persona, no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia y a los que amamos, porque cuando Satanás destruye una familia, destruye una persona, destruye un hogar, destruye una familia. ¿Me explico? Ahora, podemos ver aquí que la naturaleza del pecado es mantener al hombre separado de Dios. La gran victoria que ha tenido nuestro Señor Jesucristo es que Él venció el poder del pecado. ¿Amén? ¿Saben lo que eso significa? El poder es como estas luces que ustedes están viendo, bueno, están cambiando de colores, pero el poder es la imagen que sale de ahí, ¿verdad? Cuando tú cortas la luz, ¿sigue saliendo o no? ¿Hay poder o ya no hay poder? Ya no hay poder. Cuando tú le cortas la corriente eléctrica a un equipo de sonido, ¿hay poder o no? Pero el equipo está. Pero el poder que tenía dominio sobre eso ya no está. O que le daba poder para que eso sea el equipo o aparato que sea. ¿Me dejo entender? Cristo destruyó el poder que tenía el pecado. Porque Él sabe que nuestra naturaleza es caída. Es decir, está separada de Dios e inclinada hacia el pecado. Así es nuestra naturaleza. Pero el Señor, ¿qué hizo? Destruyó el poder que Satanás tenía para ejercer sobre la vida de las personas que están atrapadas. Por eso es que Colosenses 2:15 dice, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Él está diciendo que despojó a los principados y a las autoridades, o a las potestades, lo que Él está diciendo es que les quitó el poder. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un pasaje como Mateo 4:3, y vino a él el tentador, y vamos a ver cómo Satanás trata de separar a Cristo de Dios, de nuestro Señor. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús no tenía necesidad de demostrar que Él era hijo de Dios, convirtiendo las piedras en pan. Porque diga lo que diga Satanás, Jesús es hijo de Dios y nada cambia su identidad. Nada cambia su condición. Pero ¿cuál es el propósito y la naturaleza del pecado? Engañarnos, ¿para qué? Como lo hizo con Eva, para separarnos de Dios. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Y la Biblia nos enseña aquí que Jesucristo, hermanos, tenía la imagen de Dios en su interior y Él vino a esta tierra con un propósito claro. ¿Cuál fue ese propósito, pastor? Bueno, en primer lugar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 nos enseña que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 6:38 nos enseña que Él vino para hacer la voluntad del Padre y no la suya.
Es decir, la imagen de Dios que Dios quiere comenzar a plasmar en nosotros, lo que Dios quiere hacer es que tú te muevas por su voluntad y no por la tuya. Porque he descendido del cielo, dijo el Señor Jesucristo, para hacer mi voluntad. ¿Así dice? No, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo Hijo de Dios, Dios mismo mostrándonos la imagen, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si el Señor Jesús, siendo Dios, Él no hizo nada por su propia cuenta, ¿qué significa que yo haga algo por mi propia cuenta al margen de Dios? Estoy diciendo, si yo hago eso, lo que le estoy diciendo a Dios es que yo soy mejor que Él, yo pienso mejor que Él. Le estoy diciendo que yo soy mejor que Él. Eso es una arrogancia. Él dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 12:49. Porque dice, no vino para hablar por su propia cuenta, sino vino a cumplir el mandamiento de su Padre. Ajá. Él no vino a hablar por su propia cuenta, sino vino a cumplir el mandamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra? Hacer lo mismo. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y vemos en Juan 5:30 que Él no buscó su propia voluntad, sino la voluntad de Dios, el Padre que lo envió. Y esto es muy importante, porque dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Quiero que repita esto conmigo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Haga lo suyo. Porque no debería de ser así. O sea, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. No. Acá lo que la Biblia dice, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Pastor, Él era Cristo. Él es Cristo. Sí, es verdad, Él es Cristo. Pero hermanos, Él nos ha llamado a caminar como Él anduvo. Juan 4:34. Él vino a esta tierra a cumplir su voluntad, su obra. O sea, ya no solamente hacer lo que Él me ha mandado, sino que hay una voluntad, hay una obra. ¿Sabes lo que significa hacer una obra, verdad? Por ejemplo, una obra es la construcción de un puente, una obra. La construcción de una casa, esa es una obra. La terminación de un trabajo, eso es una obra. ¿Me dejo entender? Y acá Él está diciendo que Él vino a cumplir una obra que Dios le encargó. ¿Qué significa eso? Que tú no estás sentado acá para estar sentado solamente y escuchar la palabra. Me gozo que escuches la palabra, pero tú estás aquí para hacer la obra que Dios te ha mandado. Ay, ay, ay. Porque Dios no te ha puesto en este lugar solamente para escuchar la palabra y ser un oidor olvidadizo. Él te ha puesto en este lugar para escuchar la palabra y hacer su obra. Pero ¿cómo puedo saber cuál es su obra? Conociendo su voluntad. No vivo yo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Juan 4:34 dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Comienza cómo? Haciendo su voluntad. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cómo comienza? Haciendo su voluntad. Y luego, ¿qué dice? Y llevar a cabo lo que me dijo el pastor. No. Lo que me dijo mi líder. Llevar a cabo lo que Dios tiene para ti. Porque, hermanos, el pastor y los líderes que están en este lugar no tienen el acceso que tú tienes. Amén. Hay gente a la que solamente tú puedes llegar. Y hay obras que solamente tú puedes hacer. Y que Dios te ha llamado a ti a hacerlas, a nadie más. ¿Cómo, pastor? ¡Ay, qué chévere! Amén. ¿Sabes por qué es chévere? ¿O por qué me gozo? Porque Dios es exclusivo con cada uno de sus hijos. Y Él tiene obras para cada uno. Cuando Cristo venció a Satanás en la tentación, el Señor
lo primero que hizo es ir a Galilea y comenzó a llamar a sus discípulos, empezando con los pescadores, ¿verdad? Entre ellos Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Desde hoy serás un pescador de hombres. Esa es parte de su voluntad. Amén. Desde entonces Jesucristo empezó a liberar. Él no solamente vino a hacer la obra de Dios, llamando a nuevos discípulos, sino comenzó a hacer las obras que Dios le encomendó, que Él fue el primero en hacerlas. Lo que está en Isaías 61, pero Él está también en Lucas 4:18. Y empezó a liberar a las personas que estaban por mucho tiempo debajo de la esclavitud de Satanás en todas las áreas. Lo que Él vino a hacer es a libertar a la gente que está esclava. Hermanos, ¿cuánta gente esclava hay? Hay muchos que están esclavos y en muchas áreas. Y tú dices, pero ¿por qué yo tuve que vivir eso? Porque tú vas a libertar a otros que están viviendo lo mismo o peor. O quizás más liviano de lo que tú has sufrido o has vivido. Porque hermanos, todos los discípulos, escúchenme bien, eran esclavos también de Satanás. Antes que el Señor viniera a sus vidas. Como tú y como yo. Éramos esclavos de Satanás. Antes de que Él venga a nuestras vidas, éramos esclavos. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, es decir, buenas noticias a los pobres. O sea que los ricos no. Jesús no vino por los ricos. No, Él no se está refiriendo a una pobreza económica. Él está hablando a los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre? Es un huérfano, un desvalido. En lo natural, porque no tiene padre. Y no sabe lo que es el amor de padre. En lo espiritual, el hombre es un huérfano y un desvalido. ¿Por qué mi oración al inicio era referente a los huérfanos? Porque hermanos, nosotros somos padres. Y los que tenemos ese privilegio de ser padres, somos llamados, hermanos, a ahijar a todo aquel que necesita ser ahijado. Amén. Ellos no van a conocer en una iniciativa el amor de Dios directamente, lo van a conocer a través tuyo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, al que está sufriendo porque su chica lo dejó, a ese vino, por ese vino. No. Él está hablando a los que están quebrantados, no económicamente, sino quebrados porque ya no saben qué hacer. Su vida es una miseria. A pregonar libertad a los cautivos, en otra versión dice a los presos. Y vista a los ciegos, a los que no ven. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven tú y sígueme, le dijo a sus discípulos. Deja que los muertos a dar vista. Oye, ¿qué está hablando el Señor? Mis padres están vivos. ¿El Señor ya quiere que se mueran mis papás? No, porque Él está hablando en el ámbito espiritual. Y es como está dicha su palabra. A poner en libertad a los oprimidos. Una cosa es estar preso, pero otra cosa es estar oprimido. Todos los días, gente que se levanta sin ganas de vivir, oprimidos por sus circunstancias, por los demonios que están alrededor de su vida, y piensan que no hay solución, piensan que están atrapados y que no tienen salida. Pero el Señor vino, Él vino, como dice en el verso 19 de Lucas 4, a predicar el año agradable. Claro, algunos piensan que el año agradable tiene que ver con que tus bolsillos estén llenos, tiene que ver con que, ay, todo es lindo, ahora puedo vivir bien, ya no tengo muchos problemas. Me encantaba mientras estábamos adorando a Dios, y es verdad que el Señor ha solucionado todos nuestros problemas, pero el problema que el Señor ha solucionado, el principal que Él ha solucionado es el problema fundamental, que es estar separado de Dios. Ese es el verdadero problema, todo lo demás es circunstancial. Pero tampoco eso no te garantiza de que ahora todo te va a salir bien. No, ¿sabes por qué? Porque el Señor va a comenzar a guiar tus pasos. Y cada vez que quieras pasar por un lugar que el Señor no quiere, te vas a comenzar a chancar.
Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Abre tus ojos, como lo decíamos en la canción. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte. Sí, hijito, en los domingos yo te escucho cantar, yo quiero verte. Pero en medio de la semana no estás viendo. Yo estoy poniendo esto como una traba para que no vayas por ese camino, sino que sigas otro camino. ¿Me dejo entender? Él guía nuestros pasos. Y hermano, cuando los discípulos comenzaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo, lo que ellos comenzaron a hacer fue seguir el camino de la verdad. Amén. Esto es precioso. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Vamos a ponerlo como a todos los que hemos creído en Él. Amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del error. ¿Libres de qué? De la mentira. ¿Libres de qué? Del engaño. El mayor problema que el hombre tiene en esta tierra es el engaño, porque Satanás es mentiroso. La Biblia dice que su naturaleza no ha cambiado desde el inicio. Él es padre de mentira y es un mentiroso. Por eso es que muchos que estamos en Cristo, cada vez que cometen un pecado, ya no, ¿qué? Y se sienten mal. Es verdad, siéntete mal, has hecho mal. Pero Satanás lo que hace con eso es alejarte de Dios. Y en vez de correr a la iglesia, corro de la iglesia. Que mucha gente hace eso. En vez de correr hacia la iglesia, corren de la iglesia. En vez de correr hacia su discípulo, lo evaden. Lo esquivan. No le contestan el teléfono. Pero eso no pasa acá, ¿eh? Pasa en otras iglesias. Entonces, por eso es que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya que el Señor ha vencido, hermanos, a Satanás, ahora quiere quitarle a todos aquellos que están destinados a ser esclavos de Satanás. El Señor quiere que arrebatemos las almas. ¿Se acuerdan de que hay que saquear el infierno y poblar el cielo? ¿Se acuerdan que el hombre fuerte, cómo sacaremos su casa si primero no se le ata? Bueno, ya lo hizo. Jesús ya lo ató. Y Jesucristo no ha libertado a sus discípulos para que sigan viviendo como esclavos. Y esto es algo muy importante. Él no nos ha dado libertad para seguir viviendo como esclavos. ¿Qué pasa, pastor? O sea, que hay gente que vive como esclavo. Sí. Pero son libres, pero viven como esclavos. Sino Él nos ha llamado para cambiarnos y transformar nuestras vidas. Primero, lo que Él quiere hacer es darte una mentalidad de reino. Romanos 12:2. Mentalidad de reino. Dile de tu lado: mentalidad de reino. Amén. Porque dice, ¿por qué mentalidad de reino? Porque dice: no te conformes a este reino, a este siglo, a este mundo, a esta autoridad, a esta potestad, a este gobierno, como es regido el mundo. No, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es comprobable. Pero ¿cómo la vamos a comprobar si no tenemos mentalidad de reino? Necesitamos una mentalidad de reino. Él no nos ha libertado para que los discípulos sean esclavos, sino Él ha venido para darnos una nueva identidad. Y 2 Corintios 5:17, que ustedes lo conocen, dice, y algunos, si no lo conocen, lo dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Él ha venido para que cada discípulo pueda conocer las buenas obras que Dios ya preparó para ellos. ¿Qué, pastor? O sea, que Dios ya preparó buenas obras para que yo camine en ellas. Sí. Dios ha preparado todo un caminar para ti. ¿Y por qué las cosas no me van bien, pastor? Bueno, es una buena pregunta. ¿Sabes por qué no te van bien? Porque aún no tienes mentalidad de reino, aún tu mente no está siendo renovada, entonces no puedes conocer cuáles son los caminos que Dios tiene para ti, y estás viviendo tus propios caminos. Y mucha gente sufre en sus propios caminos,
Ay, pastor, mira, me entrego a Cristo y me roban. Me entrego a Cristo y me pasa esto, me pasa aquello. Y el enemigo aprovecha esas circunstancias para separarnos de Él. Porque ¿cuál es el propósito de la naturaleza del pecado? Separarnos de Dios. Entonces, porque somos hechura suya, creados, dice, en Cristo. No, pastor, yo he sido creado en Pablo. No, pastor, yo he sido creado en María. No, pastor, yo he sido creado a mí mi papá me enseñó, yo te recibo todo, pero hay algunas cosas que todavía... No, acá dice, yo no lo digo, lo dice la palabra, lo dice la Escritura. Somos hechura suya, es decir, el hecho de que yo estoy, que tú y yo estemos en este lugar, o el hecho de que tú estás escuchando este mensaje por video, o lo estás viendo en vivo, el hecho de que tú puedas escuchar este mensaje es plan y propósito de Dios, porque la Biblia dice que porque somos hechura suya, es decir, que Él ha preparado, o sea, Él lo orquestó, Él lo armó. Creados, dice, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿hay un camino para mí? Sí. ¿Y por qué no es agradable muchas veces el camino que vivimos? ¿Será porque no estamos en el camino que Él ha preparado? ¿Amén? Porque es fácil desviarse. Él no nos ha dejado esclavos de Satanás, sino ahora nos llama a que caminemos dignamente. ¿Sabes qué significa caminar dignamente? Nariz arriba, corazón en tierra. Tampoco vas a salir, vas a caminar así, todo orgulloso. Tú eres un hijo del diablo. Yo soy un hijo de Dios. No, y ni lo pienses tampoco. Es verdad, puede ser cierto. Pero hermanos, caminar dignamente implica que nosotros debemos andar como es digno del Señor. Vamos a Colosenses 1:10 para verlo. Para que andéis como es digno, dice, del Señor, agradándole en todo. O sea, ¿cómo camino yo dignamente delante de Dios? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que el Señor también nos ha llamado para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Conoce a Cristo. ¿No has escuchado que Jesús le dijo a Felipe, y hace un rato lo dijimos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Cristo. Pero pastor, ¿y Cristo dónde aparece? Cristo aparece desde Génesis a Apocalipsis, en toda la Biblia. El Evangelio está desde Génesis 3. Amén. Dios quiere que aprendamos a caminar con Él. Él no nos ha llamado, Él no nos ha dicho ya, te liberto, te saco de la esclavitud, pero ahora tenemos que aprender a caminar en Él. Deuteronomio 5:33 lo dice de esta forma: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, dice, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces tenemos que aprender a caminar en Él, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Amén. ¿Y cómo es que lo ha mandado? No estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la de Él, para hacer las obras que Él ha preparado, para que nosotros caminemos en ellas. Y dice, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días. Debemos aprender a caminar en esta tierra como Él anduvo, y solo así, escúchame bien, solo así podremos hacer su voluntad. El que dice que permanece en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, ¿qué es lo que dice? Debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo?
Y el Señor lo dice en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Isaías 61, Mateo 4, Lucas 4 del 17 Lucas 4 del 18 al 19, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha enviado. Entonces, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dice. Amén. 1 Pedro 2:21, y con esto ya voy a ir casi terminando, y voy a leer hasta el verso 24. Pues para esto, y quiero que escuche bien, amén, el que tenga oídos para oír, que oiga y se goce, amén. Y el que no tenga oídos, Señor, abre sus oídos, por favor, en el nombre de Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, dice, por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La naturaleza del pecado siempre nos va a llevar a separarnos de Dios. ¿Y cómo nos separa de Él? ¿Saben cómo Él nos separa? ¿Cómo nos separa el enemigo de Él? Cuando yo hago mi voluntad y no hago la suya. Cuando en vez de obedecerle hago lo que a mí me da la gana. Parece fuerte, ¿verdad? Pero es la palabra, hermanos. Es la verdad. Así es. La naturaleza del pecado siempre nos va a llevar a separarnos de Dios. ¿Y cómo nos separamos de Él? Cuando hacemos nuestra voluntad. Pero como vemos, Dios nos insta a que debemos seguir sus pisadas, ¿verdad? Porque eso es lo que Él dice en 1 Pedro 2:21. Para que sigáis sus pisadas, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y qué significa, pastor, seguir las pisadas del Señor? Y el Señor lo responde en el verso 23. ¿Cómo es que yo sigo las pisadas del Señor? Cuando tú tienes el Evangelio, en primer lugar, claro en tu corazón. Cuando tú ya tienes el Evangelio claro en tu corazón, vas a actuar como Él actuaba. Vas a hacer como Él hacía. Que cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. ¿A cuántos nos han hablado mal en esta semana? ¿A cuántos de repente les han maldecido? Es posible a todos. Pero ¿qué dice? Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Eso es seguir las pisadas. Cuando padecía, a la salida vas a ver. Este desgraciado, ¿no? Estas, así, estas. Y comenzamos. Porque el enemigo nos tienta, nos lleva por otro camino. ¿Qué hacía el Señor? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Encomendar la causa al que es el que tiene. Hermanos, porque ay, ¿qué problema es Faraón? ¿El problema era Faraón? Ay, ¿qué problema estar en el foso de los leones? ¿El problema es el foso de los leones? Ay, qué problema, no sé por qué estoy pasando esta circunstancia en mi vida. ¿Realmente crees que ese es el problema? El problema es otro. Entonces, Jesús hizo esto para que el hombre entienda, en primer lugar, que el enemigo del hombre no es otro hombre. Porque eso es lo que parece, ¿verdad? Cuando vemos que cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Y a veces nosotros ya no respondemos con maldición, pero Señor, encárgate, por favor. Encárgate. Yo no voy a decir nada, pero Señor, tú encárgate, ¿no? Y queremos que se vaya al cielo. Pero llévatelo al cielo, ¿no? Que sea salvo, que sea salvo. Y a veces cuando vemos un evento, sí, pues que este se metió conmigo, no sabe. Que mi Dios. Hermanos, Dios ama a esa persona también. Dios amaba a Ciro.
Dios amaba a Nabucodonosor. Amaba a sus discípulos, pero amaba al mundo, a la gente del mundo. Y las circunstancias que ellos pasaban era una ocasión para que la luz del Evangelio, a través de sus hijos, resplandezca hacia ellos. Pero ¿quién va a resplandecer? El que entiende. El que no entiende, ay Señor, llévatelo. No quiero ni verlo, no quiero verla. Y comenzamos a querer solucionar a nuestra manera las cosas. Entonces, el propósito que Dios tiene es que el hombre entienda, amén, su condición, que el enemigo de otro hombre no es otro hombre, sino que nuestro verdadero enemigo es espiritual. Ha sido espiritual, será espiritual hasta que Él venga. El hombre que vive sin Dios en su vida no es otra cosa que un esclavo de Satanás. Por eso tenemos que aprender a mirar a la gente con misericordia, con amor. Ay, pero es un desgraciado. Ay, pero me hizo esto. Ay, pero me hizo aquello. ¿Quién eres tú para juzgar? Dios ha tenido misericordia de ti y no la va a tener de Él también. ¿Quién sabe si a través de ti, y como lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando él habla acerca del matrimonio, él dice, porque la mujer, o sea, con su actitud puede hacer que su esposa, y estoy parafraseando lo que está en el capítulo 7, venga a los pies del Señor, o viceversa. Que el inconverso o la inconversa venga a los pies del Señor. Por eso tenemos que aprender a mirar con misericordia, porque la justicia de Dios ya está cancelada, está pagada en este mundo. La justicia ha sido dada. Por eso podemos leer un verso 24 en 1 Pedro 2. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Primero el nuestro, amén. Primero el nuestro. A veces decimos, sí, llevó los pecados. No, llevó mi pecado primero. Mis problemas, la razón por la cual estábamos oprimidos. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿cómo? La justicia. ¿Y cómo es vivir la justicia? Que cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando le insultaban, no amenazaba. ¿Me dejo entender? Sino que en todo tiempo encomendaba la causa justa a Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida hemos sido sanados. Amén. Debemos seguir sus pisadas. El plan de Dios y el mensaje de hoy día es que, aprendiendo la naturaleza del pecado, ¿para qué me sirve a mí conocer la naturaleza del pecado? Para alejarme más. Amén. Para separarme más. Y para valorar y continuar mi vida de fe con mayor ímpetu, con mayor ganas, con mayor emoción, con mayor gracia.